Amigos, es un verdadero gusto de nuevo compartir con ustedes información importante para nuestra salud física y mental. En el día de hoy vamos a complementar la información sobre el tratamiento de la orinoterapia, ya que como hemos visto en videos pasados, me he referido sobre los componentes que contiene la orina, los beneficios de beberla, de aplicarla en diferentes partes del cuerpo, de realizar masajes y de los beneficios que obtendremos al utilizar la orina añeja o potenciada. Hoy hablaré de los importantes beneficios que tiene la orina cuando la utilizamos para realizarnos enemas o lavativas. Aclaro primero que este canal no pretende en ningún momento reemplazar la consulta de un médico o a cualquier profesional de la salud. Desde la antigüedad, los enemas o lavativas eran utilizadas de manera común para limpiar el intestino y mejorar muchas funciones del organismo. En la actualidad, la medicina alópata u oficial los utiliza en medicamentos que pueden alterar o irritar la mucosa gástrica o que pueden ser destruidos por las enzimas digestivas y usan esta vía de administración para toda clase de medicamentos que resultan fuertes para el estómago. Estos pueden ser medicamentos psiquiátricos, antiinflamatorios, analgésicos y laxantes, entre otros tantos. También se utiliza esta vía cuando el paciente es incapaz de ingerir medicamentos por vía oral o medicamentos que por su sabor u olor son intolerables por vía oral. La vía rectal es una manera efectiva para que nuestro organismo absorba cualquier sustancia que administremos, pues en esta área se encuentran las venas hemorroidales, lo que favorece la alta absorción. Lo primero a tener en cuenta para esta terapia es saber o asegurarnos con un médico si podemos realizarnos enemas para descartar cualquier tipo de contraindicación médica. Cuando realizamos un enema de orina, vamos a beneficiarnos de muchas formas. Estas son las siguientes. El primer beneficio que vamos a encontrar es que nos va a ayudar en casos de estreñimiento porque va a estimular de manera natural el intestino para evacuar. Practicar un enema sirve cuando tenemos fiebre o cuando hemos tenido una intoxicación por una comida en mal estado. Los que hemos practicado la orinoterapia por medio de masajes hemos notado los efectos tan beneficiosos que tiene sobre la piel. Lo mismo pasará en nuestro intestino porque limpiará y sanará las paredes del intestino para que éste siempre se encuentre en perfectas condiciones. Vamos a desocupar nuestro intestino grueso o colon, pues se ha comprobado que cuando vamos a evacuar no salen todas nuestras heces, sino que siempre quedan restos adheridos a las paredes del intestino y que se van quedando capa tras capa por años, lo que significa que llevamos kilos de heces fecales sin eliminar, con la consecuencia de sufrir un sinnúmero de malestares debido a que este medio de humedad y calor favorezca la fermentación y con esto se produzca inflamación, irritación, la aparición de infecciones y que el colon se vuelva permeable, permitiendo que todo esto que se encuentra allí descompuesto salga y comience a infectar otros lugares de nuestro cuerpo al irse intoxicando la sangre. Vamos a hidratar y a nutrir perfectamente nuestro cuerpo, ya que la orina es agua estructurada porque nuestro organismo ha realizado esta acción que consiste en organizar sus átomos y moléculas. Además de estar llena de electrolitos, hormonas, células madre, vitaminas, minerales y todas las demás sustancias que explico en otro video. Vamos a realizar una especie de diálisis natural, pues se estimula a nuestro hígado para que comience a filtrar toda clase de toxinas del torrente sanguíneo para ser llevados directamente al intestino y ser evacuadas. A diferencia de utilizar las otras formas de practicar la orinoterapia, esta es la manera más rápida y directa para absorberse de manera eficaz en el torrente sanguíneo. Va a preservar el perfecto balance para que nuestra microbiota, o antes llamada flora intestinal, esté sana y limpia para realizar correctamente su función, que no es más que la de absorber líquido y formar las heces fecales. Otro beneficio que vamos a lograr es que nuestro cuerpo, al irse desintoxicando,
va a comenzar a rejuvenecer, pues al recibir toda clase de antioxidantes vamos a combatir los radicales libres de manera directa, pues a diferencia de cuando la bebemos, que llega a nuestro estómago y se pierden algunos nutrientes debido a la acción que ejercen los jugos gástricos, cuando está en el intestino todo el sistema vascular que lo irriga toma sus componentes de manera completa, los incorpora al torrente sanguíneo y los lleva a cada célula, lo que produce que haya una renovación a nivel celular y por ende se regeneren nuestros tejidos y órganos. Existe una relación directa entre el intestino y la piel, lo que quiere decir que a medida que nuestro colon o intestino grueso se va limpiando, muchos malestares dérmicos se podrán ir resolviendo. También hay una relación importante entre nuestro intestino y el cerebro que lo explico en este video. Yo llevo practicándolos desde hace 5 años junto con el enema de café y tengo que decir que me han servido mucho. Si quieren conocer mi testimonio lo pueden encontrar en mi blog. El padre de la medicina moderna, Hipócrates, ya lo decía en su conocida frase: todas las enfermedades comienzan por el intestino. Cabe aclarar también que debemos ser responsables de nuestra alimentación, pues a pesar de servirnos de estos tratamientos, tenemos que cuidar nuestros hábitos alimenticios para que siempre sean saludables y así preservar más nuestro preciado tesoro que es nuestra salud. Bueno amigos, espero que esta información sea de ayuda para todos ustedes. Los invito a que sigan investigando, a que abran sus mentes y que revisen sus sistemas de creencias para que cada día sean más libres, independientes y descubran que sí es posible vivir en armonía a nivel físico, mental y por ende espiritual. Gracias a mis nuevos suscriptores, gracias por compartir y por sus likes. Un saludo para todos y hasta la próxima.